¿Por qué un hombre, que predicaba el amor y la paz, fue entregado por los propios líderes religiosos de su pueblo? Hoy vamos a adentrarnos en una de las decisiones más impactantes de la historia, la de los sacerdotes que decidieron la muerte de Jesús, Anás y Caifás. Pero, ¿qué motivó a estos hombres, encargados de guiar a Israel en la fe, a tomar esta drástica decisión? ¿Fue un acto puramente religioso o también un cálculo político? Acompáñame a descubrir cómo estos dos personajes, que parecían ser opuestos a todo lo que Jesús representaba, jugaron un papel crucial en la muerte de quien muchos consideraban el Mesías prometido. Lo que vamos a explorar hoy no solo es la historia detrás de la condena de Jesús, sino cómo esta decisión resuena en nuestra vida espiritual actual. La conexión entre poder, fe y sacrificio es más relevante que nunca. ¿Estamos, hoy, dispuestos a confrontar las decisiones que tomamos, tanto por convicciones personales como por presiones externas? Este es solo el comienzo de una reflexión profunda sobre los sacerdotes que mataron a Jesús. Anás, el sumo sacerdote anterior. Anás fue sumo sacerdote desde el 6 después de Cristo hasta el 15 después de Cristo, un periodo que marcó el inicio de su poderosa influencia sobre el liderazgo religioso de Judea. Aunque su reinado oficial terminó hace mucho, su poder jamás desapareció. Este hombre, originario de una familia sacerdotal de gran renombre, dejó una huella profunda no solo en la política religiosa, sino también en el devenir histórico de Israel. Anás no era solo el sumo sacerdote, era el patriarca de una red de influencia que se extendía a través de sus hijos y su yerno, Caifás, quien luego asumiría el mismo cargo. Su familia controlaba gran parte del Sanedrín, el consejo que se encargaba de juzgar las cuestiones religiosas y políticas más importantes de la región. En una época en la que el judaísmo estaba profundamente marcado por la ocupación romana, la influencia de figuras como Anás era crucial. Si bien el poder religioso estaba teóricamente separado del poder político, en la práctica, las dos esferas estaban inextricablemente conectadas. Los líderes religiosos debían asegurarse de mantener una paz relativa con Roma, lo que les aseguraba autonomía sobre el pueblo judío. Anás, con su visión pragmática, entendía perfectamente que la política y la religión debían ir de la mano. Aunque oficialmente ya no era sumo sacerdote, Anás seguía siendo un hombre de gran influencia. Su intervención en el juicio de Jesús es prueba de esto. Jesús fue llevado primero ante Anás, aunque en ese momento ya no ostentaba el cargo oficial. Anás tenía el poder suficiente para interrogar a Jesús, a pesar de que los evangelios nos dicen que no encontró nada en su discurso que lo acusara de un crimen claro. Sin embargo, eso no impidió que lo sometiera a una evaluación, ya que el proceso no era solo religioso, sino también político. La figura de Anás refleja esa dualidad entre la ley religiosa y la necesidad de mantener el orden político. A través de su poder, Anás representaba el establecimiento religioso, pero también la figura que quería mantener a toda costa un equilibrio con los romanos. La condena de Jesús no solo fue una cuestión de fe, sino una cuestión de poder. El temor a una rebelión o disturbios fue una de las razones que llevaron a Anás, y más tarde a Caifás, a ver a Jesús como una amenaza. La influencia de Anás en este contexto puede parecer sutil, pero es crucial para entender la trama. Aunque Jesús fue interrogado por él, fue Caifás quien, al ser sumo sacerdote oficial, tomará la decisión final. Pero la conexión entre ambos sacerdotes y su forma de interpretar la ley y el poder nos muestra que no se trataba de una cuestión de fe pura. Era una lucha por el control, la influencia y el dominio político en una Judea ocupada por el Imperio Romano. Este tema es importante porque nos invita a reflexionar sobre cómo las estructuras de poder pueden influir en nuestras decisiones, tanto en el ámbito religioso como en el político. ¿Cuántas veces nuestras creencias se ven moldeadas por intereses externos? Anás, a pesar de su influencia, actuó más como un político que como un sacerdote en este momento crucial de la historia. Y es esta mezcla de política y religión la que marcará el juicio de Jesús. Caifás, el sumo sacerdote durante la muerte de Jesús. Caifás, quien ocupó el cargo de sumo sacerdote desde aproximadamente el 18 después de Cristo hasta el 36 después de Cristo, es la figura central en el juicio y la condena de Jesús. Su mandato, que fue mucho más largo que el de muchos otros sumos sacerdotes de la época, lo consolidó como una de las figuras más influyentes en la política religiosa de Judea. Como yerno de Anás, Caifás fue parte de una de las familias sacerdotales más poderosas, y su ascenso al sumo sacerdocio no solo fue el resultado de su habilidad política, sino también de su capacidad para manejar las complejas relaciones con los romanos y con los distintos sectores religiosos judíos. Desde el momento en que Jesús comenzó a predicar, Caifás y otros líderes del Sanedrín comenzaron a ver a este hombre de Nazaret como una amenaza directa. Jesús no solo desafiaba las normas religiosas establecidas, sino que su popularidad entre las multitudes representaba un riesgo claro para el orden que Caifás y otros sacerdotes habían logrado mantener.
La situación en Judea era extremadamente delicada. Bajo el control del Imperio Romano, cualquier disturbio o levantamiento podría llevar a represalias severas. Y la figura de Jesús, que predicaba sobre el reino de Dios y mostraba un poder trascendental, era vista como un foco de potencial rebelión. Caifás, al ser un líder pragmático, entendió rápidamente que Jesús debía ser detenido para evitar que se desatara un conflicto mayor. En su mente, el costo de dejarlo vivir podría ser mucho mayor que el sacrificio de un solo hombre. El Evangelio de Juan presenta a Caifás diciendo una de las frases más conocidas: «Es mejor que un hombre muera por el pueblo», Juan 11:50. Esta declaración, que parecía surgir de un cálculo político frío y racional, en realidad refleja una de las paradojas más profundas del cristianismo. La muerte de Jesús, aunque decidida por motivaciones humanas de conveniencia, se convierte en el acto redentor por excelencia. Pero más allá de su pragmatismo, Caifás era también un hombre que veía la amenaza de Jesús como algo mucho más allá de una disputa religiosa. Al ser el sumo sacerdote, Caifás era el líder espiritual del pueblo judío, encargado de velar por la pureza de la fe y de asegurar que la ley fuera observada. Sin embargo, Jesús no solo desafiaba las normas religiosas, sino también el orden establecido por Roma, que Caifás debía proteger. El Sanedrín, aunque era el tribunal supremo de los judíos, estaba subordinado a las autoridades romanas, y Caifás sabía que cualquier indicio de sublevación podría desencadenar una represión brutal por parte de los romanos. La acusación formal que se le hace a Jesús, en este contexto, es de blasfemia. Jesús se presenta a sí mismo como el Mesías, el Hijo de Dios, lo que para los líderes religiosos del Sanedrín era una violación directa del monoteísmo judío. Para Caifás, no se trataba solo de la violación de una ley religiosa, sino de una amenaza a la estabilidad social y política. La respuesta de Caifás a la pregunta de si Jesús era el Mesías no es solo una afirmación teológica, sino una manera de controlar la narrativa que afectaba al pueblo. La muerte de Jesús, bajo la orden de Caifás, no solo se entiende desde una perspectiva religiosa, sino también desde una profunda tensión política. Caifás, al igual que muchos otros líderes religiosos de la época, se encontraba atrapado entre el mantenimiento de la ley religiosa y la necesidad de preservar el orden establecido por el Imperio Romano. Pero al final, la condena de Jesús no fue un acto de fe, sino un acto de control, de salvaguardar un equilibrio de poder que él creía esencial para el bienestar de su pueblo. En este sentido, la figura de Caifás nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias decisiones, a veces tomadas por conveniencia o por miedo, pueden tener consecuencias que van más allá de lo inmediato. La condena de Jesús no fue solo un sacrificio político, sino una decisión que, irónicamente, cumplió con la voluntad divina. Caifás, al intentar proteger a su pueblo de un potencial conflicto con Roma, acabó participando en el acto que abriría la puerta a la salvación del mundo entero. El juicio ante Anás y Caifás. El juicio de Jesús ante Anás y Caifás no fue un juicio común, fue una serie de eventos que reflejaron las tensiones sociales, religiosas y políticas de la época. Después de ser arrestado en el jardín de Getsemaní, Jesús fue llevado primero ante Anás, quien aunque ya no era el sumo sacerdote oficial, aún mantenía una gran influencia en el Sanedrín. Anás era considerado el patriarca de la familia sacerdotal, y su autoridad sobre el pueblo judío seguía siendo significativa. Aunque su participación no fue formalmente como sumo sacerdote, su interrogatorio a Jesús tenía un propósito claro: determinar si existía alguna base para las acusaciones que luego serían utilizadas para condenarlo. El Evangelio de Juan nos describe cómo Anás comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y sus enseñanzas. Sin embargo, a pesar de las preguntas, Anás no logró encontrar ninguna prueba concreta que justificara una condena. En realidad, la figura de Anás en este momento refleja la frustración de las autoridades religiosas. Jesús no estaba cometiendo un crimen claro, y sus enseñanzas, aunque revolucionarias, no tenían base legal para ser consideradas una violación directa de la ley judía. Aún así, Anás no estaba dispuesto a dejar que la oportunidad de deshacerse de Jesús pasara. Es importante notar que el interrogatorio ante Anás fue en gran parte un acto de preparación para el juicio ante Caifás. Anás actuó como una especie de filtro o primer paso en el proceso, tratando de obtener alguna evidencia que pudiera ser utilizada más tarde para justificar la condena. Sin embargo, la falta de pruebas claras mostró la falta de una base legítima para acusar a Jesús. A pesar de ello, las autoridades sabían que algo debía hacerse para frenar su influencia, y el objetivo final ya estaba claro: su condena. Una vez que no surgieron evidencias suficientes durante el interrogatorio con Anás, Jesús fue llevado ante Caifás, quien presidió el Sanedrín. Este fue el juicio más formal, y aunque el proceso seguía siendo irregular, la situación se volvió aún más tensa. Caifás, como líder supremo, tenía la última palabra. Fue en este momento cuando se presentó la acusación formal de blasfemia, acusando a Jesús de decir que era el Hijo de Dios, lo cual era una violación directa de la ley religiosa judía.
El juicio ante Caifás fue más que un simple proceso judicial, fue un acto de poder. Jesús no fue juzgado de acuerdo con los principios de justicia, sino de acuerdo con la necesidad de mantener el orden político y religioso. Los sacerdotes, incluidos Anás y Caifás, no estaban buscando la verdad, estaban buscando una justificación para su propia agenda. La acusación de blasfemia no solo era un acto religioso, sino también un acto político. El mensaje de Jesús, que llamaba al amor y a la paz, representaba una amenaza directa al orden establecido por los líderes religiosos y la autoridad romana en Judea. En el Evangelio de Mateo, se describe cómo, cuando Caifás le preguntó a Jesús si era el Mesías, Jesús respondió afirmativamente, y la reacción fue inmediata: ha blasfemado. Mateo 26, 65. Esta respuesta fue todo lo que Caifás necesitaba para condenarlo. La acusación de blasfemia no solo era la respuesta religiosa, sino también la respuesta política para mantener el statu quo. La condena fue decidida antes de que realmente se hubiera presentado una prueba válida. Fue una condena basada en el miedo, en la necesidad de controlar la situación y en el deseo de evitar disturbios sociales. Este juicio ante Anás y Caifás refleja cómo el poder religioso y político a menudo se entrelazan y cómo las decisiones se toman no por la búsqueda de la justicia, sino por el mantenimiento del poder. La figura de Caifás, al igual que la de Anás, muestra cómo el miedo al cambio y la preservación del control social pueden llevar a decisiones que contradicen los principios más fundamentales de la justicia. Este juicio, aunque legalmente cuestionable, fue una manifestación del control que los líderes religiosos ejercían sobre el pueblo. Es fascinante cómo este juicio ante Anás y Caifás no fue simplemente un evento aislado, sino que reflejó un conflicto profundo entre lo que es justo y lo que es conveniente. A veces, nuestras propias decisiones también se ven influenciadas por factores ajenos a la verdad y la justicia. La historia de Jesús ante Anás y Caifás nos invita a reflexionar sobre cómo las instituciones de poder, ya sean religiosas o políticas, a menudo pueden distorsionar la justicia para proteger sus propios intereses. Y, a través de este juicio, vemos cómo las estructuras de poder tienden a hacer todo lo posible por mantener su influencia, incluso si para ello deben tomar decisiones que afectan a inocentes. Si estás disfrutando este análisis y quieres profundizar aún más en las historias y enseñanzas bíblicas, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos contenidos. Además, queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la forma en que Anás y Caifás manejaron el juicio de Jesús? Deja tu comentario aquí abajo y compartimos juntos una reflexión sobre este tema tan profundo. La acusación de blasfemia. La acusación de blasfemia fue el pilar sobre el cual se sustentó la condena de Jesús, y su importancia radica no solo en el contexto religioso, sino también en el trasfondo político que rodeó todo el juicio. Según la ley judía, la blasfemia era un delito grave, y se castigaba severamente, incluso con la muerte. Sin embargo, para comprender la acusación, debemos profundizar en lo que significaba blasfemia en el contexto del judaísmo del primer siglo. La blasfemia, en términos simples, era la profanación o el desprecio hacia lo sagrado. En el caso de Jesús, la acusación no era solo por afirmar ser el Mesías, sino por declararse el Hijo de Dios, lo cual se consideraba una violación directa del monoteísmo, que es el pilar fundamental de la fe judía. En el Deuteronomio 6:4, se dice claramente: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Para los líderes religiosos de la época, la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios era equivalente a una herejía, algo impensable. Pero lo interesante aquí es cómo esta acusación de blasfemia se usó como una herramienta para lograr un fin mucho más grande. Aunque la blasfemia era un cargo serio, los evangelios nos muestran que Anás y Caifás no pudieron encontrar pruebas claras en contra de Jesús. A pesar de esto, la acusación de blasfemia fue rápidamente adoptada como la base para la condena. ¿Por qué? Porque el Sanedrín necesitaba justificar de alguna manera la muerte de Jesús, y la blasfemia era el cargo que mejor encajaba con las expectativas de las autoridades religiosas y las autoridades romanas. El problema era que, bajo la ley romana, el Sanedrín no tenía autoridad para ejecutar una sentencia de muerte. Aunque el Sanedrín podía juzgar y condenar, la pena capital solo podía ser aplicada por las autoridades romanas. Este es un punto crucial, porque muestra cómo la acusación de blasfemia no solo tenía un componente religioso, sino que estaba directamente relacionada con el deseo de las autoridades judías de eliminar a Jesús, y a su vez, evitar posibles disturbios ante la ocupación romana. Es fascinante notar cómo la acusación de blasfemia, que fue impulsada por el deseo de proteger el orden religioso y político, se transformó en la excusa para lo que en última instancia se convirtió en el acto de sacrificio más grande de la historia, la crucifixión de Jesús. Los sacerdotes, preocupados por el control religioso y la estabilidad política, no se dieron cuenta de que, al condenar a Jesús,
estaban participando en un plan divino mucho más grande del que ellos mismos eran conscientes. Por otro lado, la acusación de blasfemia también nos invita a reflexionar sobre cómo, en ocasiones, las figuras de autoridad pueden distorsionar los principios fundamentales de la justicia para proteger sus propios intereses. En este caso, los líderes religiosos de Israel utilizaron la blasfemia no solo para defender su fe, sino para salvaguardar su poder ante una amenaza que no sabían cómo controlar. La forma en que esta acusación se manejó resalta la compleja relación entre la religión, la política y el poder. La condena de Jesús por blasfemia nos recuerda cómo a menudo las personas se sienten amenazadas por aquellos que desafían las normas establecidas, incluso cuando sus acciones son motivadas por el amor y la verdad. Jesús no buscaba destruir la ley, sino cumplirla. Sin embargo, para los líderes religiosos de su tiempo, su mensaje representaba un desafío a su autoridad y un peligro para el orden que tanto valoraban. Este episodio es una lección importante para todos nosotros, ya que a menudo nos encontramos en situaciones donde las verdades fundamentales de nuestra vida espiritual pueden ser malinterpretadas o incluso manipuladas para beneficio de quienes desean mantener el poder. La acusación de blasfemia contra Jesús muestra cómo el miedo a perder el control puede llevar a las personas a tomar decisiones equivocadas, incluso a costa de la justicia y la verdad. La figura de Caifás en los Evangelios. Caifás es una figura central en los relatos de los Evangelios, pero su presencia en los textos bíblicos va más allá de ser simplemente el líder religioso que orquestó la condena de Jesús. En los Evangelios, Caifás no solo aparece como un sumo sacerdote, sino también como un hombre que representa el dilema entre la fe y el poder político. Su figura ilustra cómo las tensiones entre las creencias religiosas y las realidades políticas pueden influir en las decisiones más trascendentales de la historia. En el Evangelio de Juan, Caifás es citado diciendo algo que parece fuera de lugar para un líder religioso: es mejor que un hombre muera por el pueblo, Juan 11:50. Esta declaración, aparentemente pragmática, tiene una profundidad teológica que es importante explorar. En ese momento, Caifás estaba actuando con la intención de proteger el bienestar del pueblo judío ante lo que percibía como una amenaza de Jesús, pero al mismo tiempo, sin saberlo, estaba pronunciando una verdad profunda: la muerte de Jesús no solo era necesaria para preservar la paz en Judea, sino que su sacrificio sería la clave para la salvación de toda la humanidad. Lo fascinante de esta declaración es que, aunque Caifás no entendió su verdadero significado, sus palabras profetizaron el sacrificio de Cristo, el cual sería una muerte no solo por el pueblo judío, sino para todos los pueblos. Este es un ejemplo de cómo el Señor puede usar incluso a aquellos que no comprenden su plan para cumplir su voluntad divina. La intervención de Caifás, por lo tanto, no fue simplemente un acto político de protección, sino que se convirtió, irónicamente, en una pieza fundamental dentro del misterio de la redención. En los Evangelios, se presenta a Caifás como un hombre calculador, que, aunque aparentemente preocupado por el bienestar de su pueblo, actuaba desde un lugar de miedo y deseo de control. Caifás veía a Jesús como una amenaza a la estabilidad que había trabajado tanto para mantener. Su preocupación no era solo religiosa, sino también política. La popularidad de Jesús, la multitud que lo seguía y su mensaje de un reino distinto al de Roma generaban incertidumbre sobre el futuro. Para Caifás, la muerte de Jesús representaba la única solución para evitar una rebelión y mantener el orden social. Sin embargo, al tomar esta decisión, Caifás no solo actuó de manera equivocada, sino que también mostró cómo el poder humano puede ser manipulado para evitar cambios que desafían el sistema establecido. Caifás también se presenta como un hombre que utilizó la justicia para lograr sus propios fines. A lo largo del juicio de Jesús, él fue el arquitecto de la condena, utilizando el cargo de blasfemia como un medio para silenciar a Jesús y asegurar que no representara una amenaza mayor. Esta actitud refleja cómo, a menudo, aquellos que están en el poder pueden usar los sistemas de justicia no para defender la verdad, sino para consolidar su influencia y autoridad. La figura de Caifás, entonces, nos invita a reflexionar sobre las veces en las que las instituciones de poder, ya sean religiosas, políticas o incluso sociales, manipulan la verdad para proteger sus propios intereses. En ocasiones, como vimos en el caso de Caifás, esas instituciones pueden llegar a sacrificar lo más sagrado, la justicia. La condena de Jesús por parte de Caifás no solo fue un acto contra un hombre, sino una acción que, sin quererlo, jugó un papel esencial en el cumplimiento del plan divino. Además, la figura de Caifás también puede representar la lucha interna de todo ser humano entre el miedo al cambio y la aceptación de la voluntad divina. Caifás temía que Jesús desestabilizara el orden religioso y político de su tiempo, pero al mismo tiempo, su decisión de condenarlo desencadenó un evento que cambiaría la historia de la humanidad. A veces, las decisiones que tomamos por miedo a lo desconocido o por proteger nuestro status quo tienen repercusiones mucho mayores de las que imaginamos. La decisión de los sacerdotes, Anás y Caifás,
de condenar a Jesús a muerte no solo fue el resultado de un juicio religioso, sino también una estrategia política profundamente enraizada en la lucha por el poder. Para entender completamente el contexto de esta decisión, debemos explorar cómo el entorno político, social y religioso de la época influyó en las decisiones que tomaron los líderes judíos. Judea, en el tiempo de Jesús, estaba bajo el control del Imperio Romano. Aunque los líderes religiosos judíos tenían cierta autonomía para gobernar en cuestiones de ley religiosa, la autoridad final recaía en los romanos. Esta situación creó una tensión constante entre los deseos de independencia religiosa del pueblo judío y la necesidad de mantener la paz y el orden impuestos por Roma. La política religiosa estaba entrelazada con la política imperial, y los líderes religiosos, como Anás y Caifás, tenían que navegar entre ambos mundos para preservar su poder. Jesús representaba una amenaza directa a este delicado equilibrio. Su mensaje, centrado en el amor, la paz y la venida del reino de Dios, no solo desafiaba la interpretación de la ley religiosa establecida por los sacerdotes, sino que también desafiaba el orden político que los romanos habían impuesto. Jesús era visto por muchos como un líder carismático con el poder de reunir multitudes, algo que podía generar disturbios y potenciales conflictos con las autoridades romanas. Ante esta amenaza, Anás y Caifás optaron por una acción decisiva: eliminar a Jesús antes de que su popularidad creciera aún más. La política detrás de la condena de Jesús no solo fue una cuestión de preservar el control religioso, sino también una cuestión de supervivencia política. La figura de Jesús, al proclamarse el Mesías y desafiar tanto las enseñanzas tradicionales de los sacerdotes como el orden establecido, ponía en peligro el statu quo. Para Caifás, como sumo sacerdote, su principal objetivo era mantener el control sobre el pueblo judío, y la manera de hacerlo era preservando la paz con Roma y asegurando que ningún movimiento popular pudiese escalar hasta convertirse en una rebelión. La muerte de Jesús, aunque trágica, fue vista por él como el mal necesario para evitar algo mucho peor, una revuelta contra Roma, que podría haber significado la destrucción de la nación judía. Este conflicto entre la política y la fe es crucial para comprender las motivaciones de los líderes religiosos. La decisión de sacrificar a Jesús no fue solo una cuestión de fe, sino una cuestión pragmática. En el fondo, los sacerdotes como Anás y Caifás sabían que, al mantener el control sobre el pueblo y evitar cualquier sublevación, estaban protegiendo su propio poder y autoridad. La política fue la fuerza impulsora detrás de su acción. Pero lo irónico de esta decisión es que, aunque intentaron evitar la inestabilidad política, lo que realmente lograron fue facilitar la realización del plan divino de salvación. Este acto de condena, motivado por el deseo de control político, nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de poder en nuestro propio tiempo. ¿Cuántas veces, en nuestra vida cotidiana, tomamos decisiones movidos por el miedo a perder el control o por la presión de las circunstancias externas, en lugar de actuar de acuerdo con lo que es justo y verdadero? Anás y Caifás tomaron decisiones basadas en el temor a la inestabilidad, pero este mismo miedo los llevó a cometer un acto que, paradójicamente, cumplió con la voluntad de Dios. Es importante reconocer que las decisiones políticas, cuando se basan en el miedo o en la protección del poder, pueden tener consecuencias profundas y a veces devastadoras. En el caso de la condena de Jesús, los líderes religiosos no solo perdieron el control sobre la situación, sino que también se convirtieron en instrumentos de un plan mucho mayor. La muerte de Jesús no solo restauró el orden en Judea de una manera que los sacerdotes no entendían, sino que abrió el camino a la salvación para toda la humanidad. Este tema nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones personales y colectivas, influenciadas por la política, el miedo y el poder, pueden tener consecuencias que van mucho más allá de lo inmediato. A veces, como en el caso de Anás y Caifás, nuestras acciones, aunque motivadas por la necesidad de mantener el orden, pueden ser las que, en última instancia, nos llevan a confrontar una verdad más profunda, una verdad que no siempre vemos al principio. Gracias por acompañarnos en este profundo recorrido sobre los sacerdotes que jugaron un papel crucial en la condena de Jesús. ¿Qué opinas sobre las decisiones de Anás y Caifás? ¿Crees que el miedo al poder puede distorsionar la justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber lo que piensas. Si este análisis te ha ayudado a ver la historia de manera diferente, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente video, donde seguiremos explorando juntos las profundidades de las Escrituras.